Bueno, hermano, un saludo a todos ustedes en este día en que nos congregamos con el deseo de que nuestro Dios nos edifique con su palabra, porque el único recurso que tenemos del cual nos debemos basar es la palabra de Dios escrita, ¿no? Que ha quedado también en ella el registro de lo que Dios habló anteriormente por los profetas y nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, les animo a siempre estarla escudriñando. Y de paso, también agradecer a Dios porque nos ha abierto los ojos y ver la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Al Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo sea la gloria, con la bendición y permanente ayuda de su Espíritu que nos ayuda a permanecer en la fe de nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy tengo un estudio que lo he titulado, tiene dos, en realidad, títulos, está basado en dos versículos de la Biblia. El primero dice, somos bautizados en su muerte. Y luego, punto coma, la circuncisión de Cristo. Los textos de los cuales están sacados estas frases, Romanos 6:3, Colosenses 2, versículos 11 y 12. Así que vamos a hablar hoy de una frase relativa a algo que es esencial en nuestra fe y que en la Biblia está dicho con una forma muy distinta a la que esperamos cuando hablamos de ella. Por ejemplo, ser bautizados en la muerte de Cristo. Es importante entender que nosotros que hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo, hemos muerto para Dios legalmente con Él, porque lo que simboliza el bautismo es eso, es muerte. Y también la circuncisión de Cristo. Vamos a ver después del fin del estudio de que usted, mi hermano, ha sido circuncidado con la circuncisión de Cristo. Y eso equivale a su bautismo, al bautismo que ha tenido usted confesando a Jesús como su Salvador, por lo cual usted ha muerto con Él, se le considera muerto con Él por causa de la muerte de Jesucristo por nuestros pecados, y eso trae la paz para con Dios. Así que nuestros corazones, hoy vamos a ver, están circuncidados con la circuncisión de Cristo, porque hemos sido bautizados en la muerte del Señor Jesucristo, creyendo que Él murió y que resucitó, murió por nuestros pecados y resucitó por el poder de Dios, que lo declaró su Hijo de esa manera delante del mundo. Así que parto primero leyendo esto en Deuteronomio, capítulo 30, verso 1 hasta el verso 6. Deuteronomio, perdón, 30, verso 1 al 6. Dice, y será cuando te sobrevinieren estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y volvieres a tu corazón en medio de todas las gentes a las cuales Jehová tu Dios te hubiera echado, o sea, te dieras cuenta cuando estés cautivo, ¿no? Donde Dios te hubiera echado, y te convirtieres a Jehová tu Dios, o sea, si estuvieras alejado de la tierra porque has sido llevado fuera de ella por causa de los pecados, ¿cierto? Por la rebelión, y te convirtieres a tu Dios. ¿Cómo yo me puedo convertir a Dios estando en una situación de juicio de Dios sobre mi vida porque yo no le he servido como corresponde? Dice aquí que uno puede convertirse a Dios. La palabra convertir viene tiene la connotación de devolverse del camino que se está haciendo mal y volverse a Dios. Por eso dice el verso 10, te convirtieres a tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, convertirse significa hacer camino a la inversa, es decir, si estaba apartado de Dios, yo debo volver a andar a hacer la voluntad de Dios. Entonces, en el caso de estar alejado de Israel por causa de haber sido llevado cautivo, pero allá se convirtiera esta persona a Dios, volviendo a hacer todas las cosas que Dios le había mandado a hacer, tú y tus hijos, dice, con toda tu alma, al final del versículo 2, dice el verso 3, Jehová también volverá tus cautivos y tendrá misericordia de ti y te hará, perdón, y tornará a recogerte de todos los pueblos de los cuales fuiste esparcido o donde tuviera esparcido Jehová tu Dios. Si hubiera sido arrojado hasta el cabo de los cielos, de allí
te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y volverte a Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres. Miren qué hermosa promesa, me recuerdo de Daniel, yo cuando oró a Dios arrepintiéndose por los pecados y clamando por volver al territorio, ¿cierto? Y volverte a Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y la poseerás, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y ahora el texto hermoso, así como los antes, pero aquí se centra todo lo que hoy queremos decir. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. De hecho, ellos tenían la circuncisión física con el cortamiento del prepucio que dice la Biblia, pero aquí Dios está hablando de otra circuncisión, que solo Dios la puede hacer, y dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia o simiente. ¿Qué trae como consecuencia esta circuncisión? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Es decir, hermano, Dios promete a Israel circuncidarles en su corazón y a su simiente si se vuelven a Dios, haciendo buen camino de regreso, haciendo la voluntad de Dios, para que ames a Jehová. Esta circuncisión, ¿qué te permite? Te permite por el poder de Dios llegar a amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. En sí, uno de los mandamientos más importantes es este, amar a Jehová Dios con todo el corazón y al prójimo como nosotros mismos. Entonces, mire, hermano, aquí Dios le está diciendo a ellos que Dios circuncida su corazón haciendo que amen a Jehová Dios. Es decir, los que están circuncidados de corazón por haber creído en Jesucristo en nuestra congregación y lo aman porque vino a redimirnos y aman al Señor porque le envió a salvarnos, estaríamos todos circuncidados en nuestro corazón. ¿Y en qué se notaría? En que amamos a Dios. Por lo tanto, una de las señales de incircuncisión espiritual es no amar a Dios, y eso se manifiesta en el desinterés por las cosas espirituales y por el interés de querer, el desinterés en querer recibir las bendiciones que corresponde a la fe en el Señor Jesucristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Por lo tanto, la pregunta es, ¿el incircunciso quién es? ¿Quién es el que es incircunciso? El que a pesar de tener la circuncisión, sigue rebelde a Dios y no se arrepiente. ¿Quién es el que Dios vuelve a circuncidar, pero ahora en el corazón, que es una mejor circuncisión? Dice, aquel que ama a Jehová su Dios con todo su corazón y con toda su alma. Para él está la bendición de que Dios lo traerá de nuevo al territorio. Así que, mi hermano, la circuncisión física del cuerpo, que se podía ver, Dios la reemplaza ahora por una circuncisión invisible, que es en el corazón, pero que se manifiesta en que llegamos a amar a Dios de todo corazón y de toda nuestra alma, como dice en el versículo 6. Y esto es lo que a ustedes les ha acontecido por creer en Jesús, porque a él Dios lo señaló por medio de la resurrección como su Hijo, levantándolo de los muertos después de haberle entregado en la cruz por nuestros pecados para ser limpiados de toda maldad. Así que usted, mi hermano, está circuncidado en su corazón si ama a Dios por causa de Jesucristo, si ama a Dios por cuanto Él ha sido bondadoso. Y este poder se manifiesta en nuestras vidas por la obra del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Sigo avanzando. También aquí dice en Deuteronomio 10, verso 14 al verso 16, dice, he aquí de Jehová tu Dios, dice, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su simiente después de ellos, a vosotros, de entre todos aquellos pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cabeza, vuestra cerviz. Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, que no acepta persona ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás y a él servirás y a él te allegarás y por su nombre jurarás.
Sabemos que en estos últimos Jesús nos mandó a no jurar por ninguna cosa. Aquí tenemos entonces nuevamente que Dios les demanda a ellos tener un corazón circuncidado. Es decir, yo puedo tener la circuncisión física del prepucio como señal de que hoy pertenezco al pueblo, pero la verdadera señal que muestra que estoy circuncidado en mi corazón es la conducta. Y esto se manifiesta ¿cómo? En cómo amamos a Dios. Si amamos a Dios, también vamos a amar a nuestro prójimo. Así que dice, circuncidad, verso 16, puede ser prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestro servicio. Un corazón endurecido respecto a la palabra de Dios es un corazón que no está circuncidado para Dios. Por lo tanto, la persona que no está circuncidada ante Dios es abominable, porque están sin ningún tipo de cobertura respecto a sus pecados. Así que, estimados hermanos, la circuncisión equivale para nosotros al bautismo. Lo vamos a ver al final del estudio para que vaya quedando claro. Es importante poder hablar de esto porque esta forma de hablar de nuestro Dios se entremezcla también en el Antiguo Testamento con el Nuevo. Vamos a verlo después en un versículo. Así de que podamos ver que en realidad hay personas que están bautizadas en el nombre de Jesucristo, pero no perseveran y no creen en Él o no llegan a amar. Su circuncisión, que es el bautismo, llega a ser para ellos inútil, porque no aman al Señor, no le llegan a entender ni a amar. Así que nosotros tenemos el motivo más grande ahora, a la cual se nos ha revelado el Evangelio, para amar a nuestro Dios. El motivo más grande que nos permite también decir que si le amamos ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Y esta circuncisión del corazón se manifiesta de esta forma en que le amamos, a pesar de que siempre confesamos nuestros pecados y queremos servirle aún mejor y apartarnos del mal. Así que Dios manda al pueblo circuncidar el prepucio del corazón en el verso 16 aquí, pero en el anterior dice que Dios circuncidará el corazón. Yo no puedo circuncidar mi corazón. El que puede darme fe para que yo tenga un corazón circuncidado, o el que me pueda dar amor hacia Dios, es solo Él. Por lo tanto, si Él no me asiste, no tendré más que un corazón endurecido hasta para con Dios siempre. Pero Dios puede poner el amor a Cristo en nuestros corazones, lo cual nos convertiría hacia Dios por causa de la redención, lo cual nos permitiría tener un corazón circuncidado. Dice también en Isaías 40, verso 1 hasta el verso 8, dice, consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que hermoso hermano, que su pecado es perdonado, que doble recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿Y qué es lo que les habla Dios al corazón a los que han sido tan castigados por sus pecados? Miren lo que dice en el verso 3. Voz del que clama en el desierto, barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, es decir, los que están con un espíritu abatido, los valles, dice, álcense, anímense, y bájese todo monte y collado, todo aquel que está soberbio y se ha comportado con Dios como corresponde, humíllese. Los torcidos, los que han dado por caminos torcidos, enderecenlos por causa de la salvación. Y lo áspero se allanen. Y manifestaráse la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, que la boca de Jehová habló. Voz del que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, y la flor se cae, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, hierba es el pueblo, sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Estimado hermano, nuestro Dios nos ha bendecido con el perdón de nuestros pecados. Dice en el verso 2, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que el doble ha recibido de la mano de Jehová por sus pecados. Entonces, hermano, nosotros, a causa de la redención,
somos aquellos que enderezamos nuestros caminos delante de nuestro Dios, porque ha nacido por causa del perdón de Él en nosotros un corazón nuevo, un espíritu nuevo que le ha llegado a amar por causa de la salvación. Y eso trae consuelo a nuestras vidas, hermano, porque el perdón es medicina a los huesos, hermano. Realmente hace vivir una vida alegre y confiada en el poder y la misericordia de nuestro Dios. Así que, estimado, haga suyo este texto, ¿no? Como dice en el versículo 2, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido y su pecado es perdonado. O sea, Dios le retira el castigo sobre Israel en ese momento y les dice, ahora tu pecado es perdonado, ya has recibido el doble de la mano de Jehová por tus pecados. Entonces, estimados hermanos, el perdón de nuestro Señor Jesucristo, el que Él obtuvo en la cruz con su muerte, es el que nos ha llegado a que nuestro corazón se circuncide y que le lleguemos a amar a nuestro Dios y a Él, porque vemos cómo Él padeció con nosotros. Por lo tanto, no nos queda duda de creer de que Él realmente nos ama. No medimos a Dios por el dinero, la posición que nos da, sino por la eternidad que obtuvo con su muerte en la cruz para, para hacernos ricos en fe y en esperanza de vida eterna. Así que para cualquiera que esté sin consuelo, sepa, alégrese, recuérdelo, que su pecado es perdonado, que el tiempo ya es cumplido y su pecado es perdonado. Nos descarremos todos como ovejas, mas Jehová cargó en él, dice, el pecado de todos nosotros. Sigo entonces ahora leyendo otro versículo más que está en Primera de Pedro 1, verso 17, en adelante, dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pero considerad que la vida era un peregrinar. Así debemos pensar también nosotros. Una estancia carente de seguridad, pero sí, la seguridad viene de Dios. Así que nosotros peregrinamos, porque no vamos a quedarnos en esta vida, sino que buscamos la venidera, la que Jesús obtuvo por nosotros, para nosotros pidiendo la cruz, que es el perdón de nuestros pecados. Dice, verso 18, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los primeros tiempos por amor de vosotros, que por él creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así que, estimado hermano, nuestra fe es en Jesucristo, nuestro Salvador, porque Él estaba ordenado de antes de la fundación del mundo, pero se manifestó en los tiempos que Dios estableció para morir, tener la paz con Dios, por lo cual Dios también, habiendo hecho la labor que le encomendó de venir a dar su vida por nosotros, le glorificó, le resucitó y le puso a su diestra para que tengamos certeza de fe y de vida eterna, porque el que nos redimió y vendrá a sacarnos de la tumba, a resucitarnos, está sentado hoy a la diestra de Dios después de haber triunfado en la cruz para obtener vida eterna para nosotros, salvación. Sigo entonces, vamos entonces ahora a analizar dos capítulos de la Biblia que son bastante conocidos de todos nosotros, que es la visita que hace Pedro a Cornelio, un centurión romano. Estoy leyendo en Hechos 10:1, dice, había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana, pío y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limonas al pueblo y lloraba a Dios siempre. Es decir, era un centurión que adoraba al Dios verdadero, a Jehová Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, este vio en visión manifiestamente como a la hora nona del día que un ángel de Dios entraba a él y le decía, Cornelio. Y él, puesto en él los ojos, espantado, dijo, ¿qué es, Señor? Díjole, tus oraciones y tus limonas han subido en memoria delante de Dios. Primero, la cosa extraña es que este es un gentil, un romano, parte de un ejército opresor que estaba gobernando sobre Israel, y eso por causa de sus pecados, porque dentro de las maldiciones estaba que si ellos pecaban iban a ser invadidos de ejércitos extranjeros, iban a ser hostigados de ejércitos extranjeros. Le dice, tu oración y tus limonas han subido memoria, dice, a la presencia de Dios. Envía pues ahora a Jope y has venido a un Simón, que es Pedro, apóstol, que tiene por sobrenombre Pedro.
posa en la casa de un Simón curtidor que tiene su casa junto a la mar y te dirá lo que te conviene hacer. Entonces, la insistencia de las oraciones, ¿cierto? De las limonas que hacía a Dios siempre, conmovió el corazón de nuestro Dios, por lo que vemos aquí que Él se preocupa y se encarga de querer que el apóstol esclarezca más perfectamente el camino de Dios, porque el temor de Dios y la fe en Él la tenía ya, Dios se la había concedido, pero era ignorante respecto a quién era el Salvador, ignoraba a quién, no conocía a quién es el que le había venido a dar vida eterna, le había venido a morir por sus pecados. Entonces dice, verso 5, envía pues ahora a Jope y haz venir a un Simón que tiene por el nombre de Pedro. Salta el verso 7 dice, he ido el ángel que hablaba con Cornelio y llamó dos de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales después de haberle contado todo, los envió a Jope. Y al día siguiente, yendo su camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta. Y aconteció que vino un grande hambre, le vino un grande hambre y quiso comer. Esto lo conocemos muy de memoria, sobre todo yo que bueno, esto nos liberó Dios para comprender respecto acerca de la diferencia de alimentos, ¿cierto? Pero mientras disponían, sobrevíndoles un éxtasis, es decir, una visión. Y dice, y vio el cielo abierto que descendió un vaso como un gran lienzo atado de los cuatro cabos que era bajado a la tierra, el cual había todo tipo de animales cuadrúpedos de la tierra, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mate y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Eso, y primeramente a mí me llama mucho la atención la dureza de Pedro aquí, como todo nosotros nos puede pasar generalmente. Dios está diciendo mate y come y él está contradiciendo a Dios. Las leyes son leyes porque él las ha establecido. Pero, ¿por qué la dificultad de Pedro de asumir a primera esto, de comer animales que no estaban, de comer animales prohibidos, que la ley de Dios se las había prohibido desde siempre a ellos? Ahora Dios le estaba cambiando la ley claramente. Y eso fue lo que llamó atención a Pedro. Le dice, Pedro, mate y come estos animales cuadrúpedos, reptiles que yo antes te prohibí la ley, ahora cómelo. Entonces, la enseñanza, ¿cuál es? Entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás, lo hizo porque eso es lo que la ley de Dios les había enseñado desde que Dios los tomó como pueblo, cuando Él reveló su ley. Estas cosas estaban prohibidas, no se le estaban ocurriendo a Pedro. Entonces Dios le está pidiendo hacer algo que es contrario a la ley escrita, para enseñarle algo. Y esto fue hecho por 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Y estando Pedro dudando dentro de sí qué sería la visión que había visto de aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta, y llamando preguntaban si un Simón que tenía por sobrenombre Pedro posaba allí. Y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, va y desciende, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a los hombres que eran enviados por Cornelio, dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos le dijeron, que centurión, un varón justo temeroso de Dios, tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta de donde dice por un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír de ti palabra. Es decir, lo fueron a buscar a la casa, no tuvo que andar por las calles predicando, sino que aquí lo digo porque predicar en las calles también a mí me agrada que la gente lo haga, lo encuentro eh, válido en la predicación del Evangelio, pero en este caso a él lo vinieron a buscar a la casa. No tuvo ni siquiera él ir a un lugar en incertidumbre, sino que directamente lo llamó nuestro Dios para que le fuera a predicar eh, a este centurión romano gentil. Verso 23. Y entonces Pedro entró y los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope. El otro día entraron en casa y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes, a sus amigos, más familiares. O sea, no solamente iba a escuchar él, sino que convocó a gran parte de amigos y parientes. Qué interés por escuchar la palabra de este hombre.
Difícil ver esto hoy en estos tiempos. Y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y derribándose sus pies, adoró. O sea, él ignoraba de que él era un hombre solamente, era un mensajero de Cristo, Pedro, porque les habían enviado al Señor cuando ascendió a la diestra de Dios, predicar el Evangelio por todo el mundo, pero él no entendía la diferencia. Y más Pedro le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. Y también nosotros, ¿cierto? Ninguna cosa especial hay en nosotros cuando predicamos el Evangelio de nosotros mismos, sino que hay una palabra que ha cautivado por el poder del Espíritu de Dios en nuestro corazón y nos ha hecho creer en nuestro Dios con su poder en el Evangelio. Y tal como le pasó a Pedro, le dice él también, yo soy hombre. Verso 27 dice, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían juntado y les dijo, vosotros sabéis que es abominable, tenganlo presente en lo que estamos leyendo, a un varón judío juntarse o llegarse al extranjero. O sea, no podían comer juntos siquiera, porque eran incircuncisos. Más me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo, cuando se lo mostró en la visión, en el éxtasis, cuando le decía, mate y come. Por lo cual, llamando he venido sin dudar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, 4 días, a esta hora yo estaba en ayuno, y ahora no estaba orando en mi casa, y aquí un varón se puso delante de mí, vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, oraciones oídas, y tus limonas han venido a memoria en la presencia de Dios. Envié pues a Jope, etcétera, lo sabemos. Ya es venir un Simón que tiene por su nombre Pedro. Este posa en la casa de Simón el curtidor, junto a la mar, el cual venido te hablará. Imagínense todo el trabajo que Dios se da de traerlo, venirlo, y el ángel no estaba autorizado para hablarle. Tenía que ser Pedro, que era testigo de la muerte y resurrección de Jesucristo. Eso es lo que le da la connotación. Él va a hablar aquí acerca de lo que él vio y oyó, referente a Jesucristo como testigo. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo del verso 34, por verdad hallo que Dios no hace excepción de personas, sino que de cualquier persona que le teme y obra justicia se agrada. Hermano, ¿usted cree que Jesús es su Salvador, que murió en la cruz por sus pecados? Mi hermana lo cree. Yo espero que la respuesta sea sí. Y como estoy seguro que sí su respuesta, Dios tuvo misericordia de usted y de mí y nos reveló el Evangelio. Y de cualquiera que le teme y obra justicia se agrada. Así que nosotros hemos sido escogidos por gracia para también oír la palabra de Dios, porque Dios nos ha concedido la fe en nuestro Señor Jesucristo. Verso 36 dice, envió palabra a Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo, este es el Señor de todos. Vosotros sabéis que fue divulgado por Judea, comenzando desde Galilea, después de lo último que Juan predicó, cuanto a Jesús de Nazaret. A eso venía Pedro. Esto es lo importante. Hablarle de Jesús de Nazaret a quien Centurión desconocía. ¿Cómo lo ungió Dios de Espíritu Santo y potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo? Porque Dios era con él. Y nosotros somos testigos, por eso es que Pedro tenía que ir, de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, al cual mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, eso era nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. O sea, está hablando claramente que lo vio, está dando testimonio directo a este gentil que él murió y él resucitó. Ellos lo vieron, incluso comieron y bebieron con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que ha puesto por juez de vivos y muertos. Es decir, nuestro Señor Jesucristo es presentado aquí como Salvador y como juez de vivos y muertos. Acuérdense lo que dice San Juan 5. El Hijo tiene vida en sí mismo y que el Hijo de Dios es el que va a resucitar de los muertos, a los justos. Porque Dios le concede que tiene vida en sí mismo. Entonces nos mandó que lo predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados en su nombre. A eso vino a anunciarle Pedro a la carta.
que a este Jesús, a quien Dios resucitó, por haber dado su vida por nosotros, Dios lo ha puesto por juez de vivo y muerto. A este dan testimonio de todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían en el sermón. Es decir, cuando él dijo finalmente que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados en su nombre, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Es decir, vino a darle fe en sus corazones a la palabra que había expresado recién el apóstol Pedro, testigo de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y dice, y estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el sermón. Y aquí gente que debiera haberse alegrado se espantó. Verso 45, y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro a acompañarlo, que escucharon todo el sermón, se espantaron que los gentiles recibieran el Espíritu de Dios, porque para ellos, por lo que se ve, entendían de que solamente la salvación era para los judíos. Y Pedro tuvo que ser traído para que esto lo aclarara por medio de la revelación que tuvo. Y dice que aquí tenemos una señal también importante, manifiesta que Dios está aceptando ahora al pueblo gentil, que antes había estado totalmente alejado de las bendiciones y de las promesas de Israel en cuanto a la salvación y el Mesías. Entonces ellos se espantaron, dice, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Esto entonces hace ver que yo tenía un sesgo de exclusividad, que la salvación solamente era para ellos. Dice, porque los oían que hablaban en lengua y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, esto es muy hermoso. Y esto nos hace sentir, recordar el sentido del bautismo o de la circuncisión de Cristo. ¿Puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Es decir, Dios le dio esta señal al pueblo de Israel, a los creyentes de la circuncisión, de que Dios también había aceptado por la muerte de Cristo a los que creyeran en él, en Jesucristo como Salvador, les había también a ellos concedido la salvación. Por lo tanto, si ellos creían en el Señor Jesucristo, no hay nada que pudiera impedir que fueran bautizados, porque habían recibido el bautismo del Espíritu Santo antes incluso de ser bautizados por Raúl. Y les mandó, dice, a bautizar en el nombre del Señor Jesús, como tú, mi hermano y hermana, has sido bautizada también. Por lo tanto, entendemos de que Dios ha manifestado en nosotros el poder de su Espíritu desde que hemos creído y nos ha señalado por medio del bautismo. ¿Y en qué podemos saber que su Espíritu está en nosotros? En que hemos creído en Jesucristo de corazón verdadero como nuestro Salvador. Esa es la señal del Espíritu de Dios en nuestra vida. Cuando usted confiesa y cree y permanece en el Hijo de Dios, usted está mostrando que usted es un hijo de Dios que ha sido bautizado del Espíritu de Dios por creer que Él murió por sus pecados. Y entonces, si ellos han creído y el testimonio ha sido dado con la manifestación del Espíritu Santo que cayó sobre ellos, el cual le había dado fe para creer en Jesús como Salvador, la pregunta es obvia. Entonces Pedro, aprovechando esta situación maravillosamente, dice, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? O sea, si Dios lo está bautizando con el Espíritu de Dios, ¿podemos nosotros impedirle el bautismo por agua? Bajo ningún punto. Y le mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bueno, aquí quedó la situación hasta ahí. Pero, ¿qué pasa? En el capítulo 11 también, si leemos un poco más, dice, y oyeron los apóstoles, los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, el Evangelio. Y como Pedro subió a Jerusalén, contendían contra él los que eran de la circuncisión. Entonces, habían algunos que no estaban de acuerdo y que pensaban que solamente la salvación era para los judíos. Pero Dios estaba mostrando claramente con la manifestación del Espíritu de Dios que cayó sobre los gentiles que oían el Evangelio, que Pedro fue combinado por el Señor Jesús a predicarle, los había dejado totalmente descolocados, por decirlo así. Y Pedro subió a Jerusalén y contendían contra los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado a hombres incircuncisos y has comido con ellos? O sea, ellos guardaban la ley a la letra. No podían comer con un extranjero incircunciso. Y ellos seguían haciendo esas diferencias.
Pero miren lo que causó haber creído en Jesucristo. Dios a los pueblos los unifica, los hace uno solo, porque todos tenemos un solo Dios que ha enviado a Jesucristo a redimirnos. Nuestro Padre Celestial, Él es nuestro Padre, y su Hijo Jesucristo, nuestro Redentor, Hijo de Dios, declarado por la resurrección. Entonces, ellos no querían estar unidos con sus hermanos gentiles que habían creído. Entonces entonces comenzando Pedro les declaró por orden lo pasado diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un rato de entendimiento, una visión de un vaso con un gran lienzo que descendía por los cuatro cabos de la bajada y venía hasta mí, el cual como puse los ojos consideré y vi animales terrestres de 4 pies, fieras, reptiles y aves del cielo. Y una voz que decía, levántate Pedro, mate y come. O sea, Pedro, levántate y come animales inmundos, los cuales están prohibidos en la ley. Es decir, fíjense que comer estos animales o no comer estos animales significa que Dios está, lo que antes declaró que era inmundo, ahora está diciendo no es inmundo, cómelo. Es como estaría diciendo Dios, bueno, los gentiles antes eran inmundos porque eran incircuncisos ante mis ojos, de corazón y de oído. Bueno, ahora por la fe en Jesús ya no son aborrecibles ni son incircuncisos si creen en el Señor Jesús. Por eso yo, y dije, Señor, cuando Dios le dijo a Pedro Maticome, por ejemplo, fieras, reptiles, él no podía comer esas cosas. Entonces Pedro respondió lo obvio, lo que conocía de la ley, de su tradición, de lo que decía la ley de Moisés. Yo, ninguna cosa común e inmunda entró jamás en mi boca. Pero eso no, entonces la voz del cielo respondió la segunda vez. Lo que Dios limpió por la muerte de Cristo en la cruz, la cual ellos creyeron cuando Él les predicó el Evangelio, no llames tú común o inmundo. Y esto fue hecho 3 veces. Imagínense, Dios se dio el trabajo de repetírselo 3 veces a Pedro. Así que si hay algo que Pedro podría tener claro era esto ahora, ¿cierto? Y volvió todo a ser tomado arriba en el cielo. Verso 11. Y aquí luego sobrevinieron 3 hombres a la casa que yo estaba, está relatándole lo mismo que le pasó. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y vinieron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de un varón, el cual nos contó cómo había visto un ángel en su casa que se paró y dijo, envía a Jope a venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, el cual te hablará palabras por las cuales serás salvo de tu casa. Y como comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Fíjense la frase, cayó sobre ellos también. O sea, había caído sobre nosotros el Espíritu Santo, lo habíamos visto manifiesto entre los judíos gentiles, pero ahora también cayó sobre ellos. Cuando estaba empezando a hablar, comencé a hablar. Dios le concedió el Espíritu Santo para que creyeran y lo hizo con manifestación clara para que se entendiera que Dios estaba aceptando también a los que antes no había aceptado, a nosotros, a los gentiles, que estaban escuchando el Evangelio por boca de Pedro, el apóstol. Cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. O sea, ellos también recibieron el Espíritu Santo antes, y él estaba viendo que esto se estaba repitiendo de la misma manera con los gentiles ahora ante la predicación del Evangelio. Entonces me acordé del dicho del Señor, como dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Jesús les había hablado de que serían bautizados del Espíritu Santo. Sabemos también que en Pentecostés se manifestó masivamente el Señor con el derramamiento del Espíritu Santo. Y dice aquí, y aquí está la conclusión de Pedro que Dios le reveló. Así que si Dios les dio el mismo Espíritu como dice a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiera estorbar a Dios? O sea, ¿cómo podría él haberse opuesto de que fueran bautizados los que habían creído? Si Dios ya antes de que fueran bautizados había manifestado que eran sus hijos que estaban oyendo el Evangelio con el derramamiento del Espíritu Santo que cayó sobre ellos. Entonces, sin esta señal del derramamiento del Espíritu Santo, los gentiles jamás habían sido aceptados por los judíos creyentes como hermanos en la fe. Dios tuvo que dar esta señal manifiesta, lo del Espíritu en ellos, esta manifestación, para que puedan haber sido aceptados también como hijos de Dios por haber creído el Evangelio. Así que la señal de la circuncisión aquí se rompe, se rompe para siempre. ¿Por qué se rompe? Porque en el verso 7 dice así que si Dios le dio el mismo espíritu y dice como a nosotros,
que hemos creído en el Señor, ¿quién era yo para que pudiera estorbar? O sea, fuera el mismo Dios que estaba derramando el Espíritu Santo sobre los gentiles en presencia de ellos, el que señaló que bau- ellos que estaban siendo bautizados con el Espíritu Santo, tenían, por la decisión de Dios de haberle derramado el Espíritu sobre ellos para que creyeran en el Evangelio, el derecho a ser incluidos en la congregación, sin estar circuncidados. Por lo tanto, Dios los había aceptado como pueblo también, y esto que fue manifestado aquí, la connotación tienes esto, que Dios había aceptado también a los gentiles, dándole arrepentimiento a sus pecados, cuando viene el Evangelio, que Pedro les predicó, y Dios que conoce los corazones les dio el mismo espíritu que a ellos, entonces no había ningún impedimento para que ellos fueran bautizados. Verso 17, el de la creación de Pedro dice, así que si Dios les dio el mismo don también como a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, por medio de la fe, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces oí estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces aquí, mis hermanos, estamos viendo claramente qué es lo que señala a un verdadero hijo de Dios, si no es un corazón arrepentido de sus pecados y la fe en Jesucristo, que es lo que ellos oyeron ahí, que dan testimonio que todos los que vienen recibirán perdón de pecado en su nombre. Y eso le causó en ellos un espíritu de arrepentimiento dado de Dios para creer en Jesús y recibir el perdón de los pecados. Y eso es lo que los constituyó en hijos de Dios, no la circuncisión. Es dejada la circuncisión de lado. Y ahora nos queda la circuncisión de Cristo, que vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a leer en 2 Corintios, verso 14. Dice 2 Corintios 5, 14 y 15. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, ¿cierto? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, cuando Cristo murió en la cruz, murió por todos nosotros. Para que los que creemos en el Señor y estamos vivos, ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que resucitó por nosotros. Verso 16 dice de manera que nosotros de aquí en adelante nadie conocemos por la carne, y aún si a Cristo conocimos por la carne, ahora no le conocemos, ya no le conocemos, porque esperan verlo en gloria. De modo que si alguno está inscrito en nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí a todos son hechas nuevas. Y todo esto de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no imputándole los pecados, y puso en nosotros la palabra reconciliación. ¿Qué estaba haciendo Dios en Cristo, hermano? Reconciliando al mundo con Él. ¿Cómo? No imputándole los pecados. Pero ¿a quién no le imputó los pecados? ¿A quién no le estaba imputando los pecados? Sino a nosotros, porque Cristo los estaba cargando, o los cargó sobre sí, y puso en nosotros esta palabra de reconciliación. Así que somos embajadores del nombre de Cristo, como si Dios rogase, bueno, y nosotros rogados, o rogamos que en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, porque cargó en él el pecado nuestro, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él, para que la justicia, no, el perdón de los pecados que nos ha imputado por creer en Jesús, nos constituya en hijos de Dios. Así que, hermanos, tenemos en Jesucristo la verdadera circuncisión, porque en Cristo Jesús, Dios cargó los pecados nuestros. En él hemos muerto al pecado por la fe en Jesús, por la fe en su muerte y resurrección. Vamos a leer también ahora en Romanos, primera de Pedro 3, verso 17 al 18. Dice, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una vez por los injustos para llevarnos a Dios, siendo, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es decir, el Señor Jesús, después de haber cargado nuestros pecados en la cruz, fue vivificado en espíritu, es decir, fue resucitado por nuestro Dios y le sentó a su diestra. Así que Dios, Él mismo, en Cristo nos reconcilió con sí mismo. Y de eso nos constituye pueblo suyo. Y estamos en paz con Él.
por la sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Así que nosotros realmente somos los que hemos sido circuncidados en el corazón, tal como los que oyeron el discurso de Pedro en la casa de Cornelio. Dios ha purificado nuestros corazones por medio de la fe en Jesucristo. Y eso es lo que nos ha hecho aceptos delante de Dios. De tal manera que incluso, no siendo pueblo de Dios, llegamos a decir judíos de nacimiento o judías de nacimiento, hemos llegado a ser constituidos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Voy a leer ahora Colosenses 2. Colosenses 2, verso 6 en adelante, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en él. O sea, como se les ha predicado, que murió, resucitó por nuestros pecados, que murió en la cruz por nuestros pecados, que ascendió a la diestra de Dios, que está ahí ahora, ministrando como sacerdote. O sea, todo esto que sabemos de él, debemos seguir permaneciendo de esta forma, creyendo en Jesús. Y se arraigados y solidificados en él. O sea, yo estoy arraigado y solidificado no en el pastor, en el hermano acá, en el hermano allá. Estoy arraigado. ¿Sabes lo que es arraigarse? Es echar raíz. Sobre edificar es poner fundamento, es edificar sobre fundamento, que es Cristo. Por tanto, dice la manera que habéis recibido el Señor Jesucristo, andad en él, o sea, como se nos ha predicado en la palabra de Dios, en la Biblia. Arraigados y solidificados en él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con el conocimiento de gracia. Mirad que ninguno os engañe con filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los reglamentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Y en él está cumplido, o sea, como él murió por nosotros, se anonadó antes siendo igual a Dios, tomó nuestra condición de hombre de seres humanos para morir por nosotros, estamos completos, en él no nos falta nada. El cual es la cabeza de todo principado y potestad, o sea, Jesús está por sobre todas las potestades, ¿no? Claramente la diferencia está en que él está sujeto al Padre, en verdad y en amor. Menos más tiene las mismas potestades que el Padre, que Dios le ha concedido que tenga en sí mismo. Y ahora, mis hermanos, en él estamos completos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces yo puedo ahora circuncidarme para complementar lo que me falta, o diría un judío, tendrías que, tendrías que circuncidarte. No puedo, ya no puedo obedecer ese mandamiento, porque Cristo que ha dicho, que en él estoy cumplido, en él. Y él es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, yo podría aceptar alguna doctrina contraria a Cristo que yo escuche o se me trate de inducir. No, porque ya estoy cumplido en él, completo en él. Porque él es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, me ha hablado aquel que tiene más alta jerarquía espiritual, que es Jesucristo, que Dios lo ha puesto por cabeza, por sobre todo principado y potestad. O sea, ni los demonios, ni los ángeles, ni ningún sabio de este siglo, ni ninguna iglesia, ni ninguna persona puede contradecir a Jesucristo, porque eso es señal de que eso es un, una enseñanza de error y de perdición. El que es la cabeza de todo principio de el que nos enseña es Jesucristo, y a él debemos seguir, y su doctrina, su enseñanza debemos aprender. Y se nos dice que en él estamos cumplidos completos, o sea, no nos falta nada. Toda la doctrina que Cristo nos ha enseñado y ha llegado a nuestro oído es suficiente para perseverar. No hay cosas nuevas, entre comillas, que a mucha gente les entra a veces eh, la picazón por escuchar cosas que no están conforme a la palabra de Dios, con un ánimo no de juzgar, sino de recibir sin ningún cuidado. En él estamos cumplidos, así que mis hermanos, déjese de lado las inquietudes, concéntrense en aprender lo que Jesús ha dicho, porque en él estamos cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, y en el cual también, márquenlo en su Biblia, mi estimado hermano, soy circuncidados. Esta es la circuncisión de Cristo de lo que se trata el estudio. De circuncisión no hecha de manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados, el prepucio, ¿no?, de la carne. Es la circuncisión de Cristo. Es decir, ustedes saben que la circuncisión, con toda la delicadeza que me es posible, lo digo, consistía en cortar parte del prepucio o el prepucio completo del varón. Si usted no tenía esa señal, no pertenecía al pueblo, pero era una señal física externa. Usted podía ser un incrédulo y estar circuncidado, y por estar circuncidado pasaba por creyente ante los ojos de las autoridades judías. No, ellos no podían saber lo que había en el corazón. Pero dice Jesús que
en Cristo, en quien estamos cumplidos, quien es cabeza de todo principado y potestad, que murió por nuestros pecados, ¿cierto? Y su vida por nosotros, y ya estamos en paz con Dios por él, por causa de que él derramó su sangre, su vida por nosotros, en la cruz, ocupando nuestro lugar en la cruz, debiendo nosotros haber muerto por nuestros pecados, que los pecadores somos nosotros. En él dice somos circuncidados, de circuncisión no hecha con mano, con el despojamiento del cuerpo de los pecados en la circuncisión de Cristo. ¿Cuál es la circuncisión de Cristo? Lea el verso 2, 12 la respuesta. Sepultados juntamente con él en el bautismo, sepultados juntamente con él en el bautismo. Esa es la circuncisión de Cristo. Es decir, todo usted, cuando Cristo murió, fue sepultado con él. Usted murió con él. Usted es el prepucio, completo. Es un hombre, es una mujer del cual sale, si Dios no nos asiste, solamente que mal e iniquidad. Pero los que Dios ha derramado su espíritu por causa de que creyó en Jesucristo, ahora nos convertimos a él, andando según su voluntad. Ya no obedeciendo al viejo hombre, porque hemos sido sepultados con él. Hemos muerto con él en la cruz de los pecados porque él murió por nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él llevaba nuestros pecados en la cruz. Así que cuando murió en la cruz, para Dios el que moría éramos nosotros los que se nos concedería fe en él. Que somos los que hemos creído al Evangelio de que Cristo murió por nosotros y que resucitó. Entonces, hemos sido sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual, así dice, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios que le levantó a los muertos. Y a vosotros que estáis estando muertos en los pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, alejados del pueblo de Israel y la esperanza, os vivificó juntamente con él, perdonando todos los pecados. ¿Cuándo se acabó la incircuncisión nuestra? Cuando creímos que Cristo murió por todos nuestros pecados, que murió en la cruz por todos nuestros pecados. Nosotros morimos para Dios con él. Y ya no se nos acusa más y nada más ya nos puede condenar porque hemos muerto al pecado en la muerte del Señor Jesucristo. Esta es la circuncisión de Cristo. Y todos ustedes, hermanos, que han sido bautizados en el nombre del Señor, están circuncidados con esta circuncisión. Y es claro, ¿de qué forma? Creyendo en que Él murió por nosotros. Verso 12, sepultados juntamente con Él en el bautismo. Y antes había dicho, verso 11, releo, en el cual también sois circuncidados de la circuncisión no hecha con manos. Es decir, una circuncisión mejor, no hecha por hombres. Dice, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo. Es decir, al ser sepultado juntamente con él en el bautismo. Cuando usted fue bautizado, hermano, usted fue circuncidado en su corazón y fue aceptado como parte del pueblo de Dios por creer en Jesús. Eso es lo que hace nuestro corazón limpio, el creer que Jesús murió por nosotros. Por eso dice en el verso 12, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis. Es decir, aún no hemos recibido la gloria de la resurrección, pero ya tenemos la promesa de vida eterna, el que cree en mí, que esté muerto vivirá. Así que nuestro viejo hombre ha sido sepultado juntamente con Cristo en el bautismo. Aunque siga vigente y tratando de apartarme de Dios en este día, ya yo lo combato con el poder del Espíritu de Dios y de la fe que nos ha sido concedido. El saber que hemos sido sepultados con Él y también resucitados con Él por la fe, se trasuntará en el día que viene en algo tangible en nuestra vida, porque esto corruptible será vestido de corrupción y esto mortal vestido de inmortalidad. Así que, hermanos, nosotros estamos cumplidos en Jesucristo, el cual es también, dice el verso 11, en el cual también soy circuncidado. Dice de la circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento de los pecados, en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo. Y como esto, hemos sido sepultados juntamente con Él en el bautismo y también hemos sido resucitados con Él, porque eso es lo que Jesús hizo por nosotros y eso es lo que significa el bautismo y lo que confesamos al creer. En el bautismo confesamos, cuando somos bajados a las aguas, que hemos muerto con Cristo, hemos creído que Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, morimos nosotros con Él para Dios legalmente. Y cuando somos sacados del agua, simboliza la resurrección. Hemos sido resucitados con Él a nueva vida, a vida eterna, la cual se transformará en el día postrero, en que esto corruptible va a ser vestido de corrupción y este mortal ha sido vestido de inmortalidad. Entonces dice, ahora leyendo en Colosenses 2, verso 13, hermoso, y a vosotros
Colosenses 2, verso 3, y a vosotros estando muertos en los pecados y la circuncisión de vuestra carne os vivificó juntamente con él. O sea, nos resucitó con él, perdonando todos los pecados. Es decir, para Dios, aunque estemos muertos o vivos, vamos a vivir juntamente con él, porque él nos resucitará o nos glorificará en el día de su regreso. Se rayendo la cédula de los ritos, esto de confiar en la circuncisión de la carne, ¿cierto? Si nos era contraria, que era contra nosotros, claro, porque dejaba a medio mundo gentil fuera, quitándola de medio y clavándola en la cruz. O sea, todas estas leyes y ritos judíos que se enseñaban en la ley quedaron clavados en la cruz, porque ahora el que murió por nosotros es salvador no solamente de los judíos, sino también de los gentiles, porque todos nosotros recibimos el perdón de todos los pecados porque somos bautizados en la muerte del Hijo de Dios, en el bautismo. Y así como somos limpiados de nuestros pecados, y cada vez que confesamos su nombre y pedimos perdón por los que estamos hoy cometiendo también. Y dice, entonces esta cédula de ritos, esta circuncisión quedó abolida. Cristo la clavó en la cruz, y nosotros ahora, nuestra circuncisión es la del corazón, el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, el cual recibimos invocándole para el perdón de nuestros pecados. Dice, y despojando a los principados y las potestades, verso 15, sacó la vergüenza en público, triunfando sobre ellos en sí mismo. Por lo tanto, nadie juzgue en comida, en bebida, o en parte de fiesta, nueva luna, o de sábado, lo cual es sombra de lo por venir, más el cuerpo es de Cristo. Es decir, no vamos a andar conforme a sombra, sino conforme a lo que el Señor Jesucristo es hoy para nosotros. Hijo de Dios, Salvador del mundo. Él es nuestra circuncisión. En el bautismo morimos con Él, creyendo que Él murió por nosotros. Y al levantarnos de las aguas del bautismo, confesamos también creer que también seremos levantados, como lo prometió el Señor Jesús, quien después de dar muerte en la cruz también resucitó. Y nos prometió llevarnos a la casa de su Padre para estar donde Él está, juntamente con Él. Así que, estimado, podemos decir, como dice después más abajo, Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, morimos con Él en el bautismo, y de la muerte salimos resucitados en lo que respecta a la fe. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Donde Él mira las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos soy, que hemos creído que Él murió por nosotros. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y como Él resucitó y está a la diestra, algún día estaremos con Él y le esperamos con certeza, porque ya estamos en paz con Dios por la muerte del Señor Jesucristo. Y cuando Cristo, vuestra vida, porque en Él está la vida por la cual seremos levantados, transformados en el día de la venida, si estuviéramos vivos, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Hacer morir, pues, en vosotros los miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión, en las cuales cosas vosotros también anduvisteis en otro tiempo, viviendo en ellas, mas ahora dejad también todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca, no ministréis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, en la circuncisión de Cristo, en el bautismo, y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento renovado conforme a la imagen del que lo crió, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni cita, dicen, sino siervo ni libre, mas Cristo es el todo y en todo. Y después como cogidos, santos amados del extraño de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriendo los unos a los otros y perdonando los unos a los otros. Si alguno tuviera queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, y aquí está el resalte, así también hacerlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de caridad, el cual es el vínculo a la perfección. Es decir, ¿cómo se demuestra que hemos resucitado con Cristo? Que hemos muerto con Él en el bautismo, creyendo que Él es nuestro Salvador, cuando nos soportamos los unos a los otros y nos perdonamos, hermano. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando alguien nos hace algo, en vez de tratar de aclarar y decir tanta cosa, mejor perdonémoslo rápidamente en nuestros corazones, hermano. Como dice aquí, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todo estas cosas vestidas de caridad, el cual es el vínculo a la perfección. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, para la cual así como soy llamados, en un cuerpo y ser agradecidos. Y la palabra de Cristo habite con abundancia en toda sabiduría, enseñando y exhortando los unos a los otros, con salmos y indicaciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. ¿Y por qué? Porque nosotros somos pueblo de Dios,
hemos muerto con Cristo al creer que Él murió por nosotros y hemos resucitado con Él al creer que Él resucitó. Y al morir con Él, por la fe, hemos sido circuncidados en nuestros corazones. Somos parte del pueblo de Dios y herederos de la vida eterna. Dios nos mantenga en la fe de su Hijo, en quien hemos sido circuncidados en nuestro corazón, por medio de la fe, en quien murió y resucitó para salvarnos. Y hemos sido declarados justos por la fe, que es lo que confesamos cuando somos resucitados, somos sepultados con Él en el bautismo, a fin de que, salido de las aguas del bautismo, andemos en novedad de vida. Dios le bendiga a mis hermanos y nos guarde de todo mal siempre. Amén.